Buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Les damos la más cordial bienvenida a Casa de Vida, hoy domingo 14 de septiembre del 2025. En esta mañana pues le damos gracias a nuestro Padre por su misericordia recibida este día, y el día de hoy pues hablaremos acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. Continuamos con esta enseñanza. Dijimos que nuestro propósito no es criticar ni hablar mal de nadie, sino conocer las historias, las creencias y compararlas con la palabra de Dios, para así tener más claridad y estar firmes en nuestra fe y poder compartir el verdadero Evangelio de Jesucristo. Veíamos la diferencia entre la doctrina mormona y la doctrina cristiana. Veíamos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocidos como los mormones, son un grupo religioso que afirma ser cristiano, pero cuya historia y creencias son distintas a las de la palabra. Veíamos que este movimiento fue nuevo durante el siglo XIX, que su fundador fue José Smith. Dice aquí, José Smith fue fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como mormonismo. Nació en 1805 y afirmó haber recibido revelaciones divinas que lo llevaron a traducir el libro del Mormón y a organizar su iglesia en 1830. Además de su papel religioso, también fue una figura política y social influyente, aunque enfrentó controversias y oposición y finalmente fue asesinado en 1844. Veíamos que según el testimonio de José Smith, él cuando tenía 15 años estaba muy confundido y no sabía cuál era la verdadera religión, a qué iglesia debía unirse. Entonces, un día orando, se fue a un bosque y ahí recibió revelación. Dice que él vio a Dios el Padre y a Jesucristo, quienes le dijeron que pues todas las iglesias de ese tiempo estaban equivocadas y que Dios le iba a dar como la doctrina verdadera y sobre él iba a edificar pues esa iglesia. Y vemos que también en 1823 pues continuaron esas visiones, y ahí pues se le apareció el ángel Moroni, que le dijo que pues le iba a enseñar unas planchas de oro donde iba a ser como el nuevo evangelio y él lo iba a traducir. En estas planchas pues contaba la historia de dos pueblos, los nefitas y los lamanitas. También veíamos que pues por ejemplo Moroni no era un ángel, sino que por obedecer las doctrinas mormonas llegó a ser un ángel. También pues vemos que finalmente el libro del Mormón lo publicaron en 1830 y que este libro pues lo tradujeron pues con unas planchas de oro, que no hay registros históricos ni nada parecido. Aquí era donde poníamos diferenciábamos la Biblia con el libro del Mormón. También vimos pues la iglesia, el cuerpo gobernante de la iglesia, que cada presidente dejaba sus enseñanzas, y todas estas eran las enseñanzas que íbamos a estudiar, y nos quedamos en la de la poligamia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días prohibió formalmente la poligamia en 1890 y excomulga a sus miembros que la practican, a pesar de que fue una práctica central en los inicios de la fe fundada por José Smith en el siglo XIX. La práctica fue introducida por Smith como un mandamiento divino y continuó hasta principios del siglo XX, después de lo cual los líderes rebeldes establecieron grupos fundamentalistas que sí la mantienen. La poligamia es el matrimonio de una mujer con de un hombre con varias mujeres. Fue una parte importante de las enseñanzas de la Iglesia de los Mormones. La práctica comenzó durante la vida de José Smith, pero se hizo pública y ampliamente conocida durante la época de Brigham Young. Hoy en día la práctica de la poligamia está estrictamente prohibida en la Iglesia, como lo ha estado durante más de 120 años. Las primeras revelaciones fueron alrededor de 1831. Según algunos registros de testigos posteriores, José Smith comenzó a hablar de la ley de Abraham o el matrimonio plural ya en la década de 1830, supuestamente a partir de una revelación de Keelan Oyot en 1831.
aunque no quedó escrito oficialmente en ese momento. Smith decía que así como Abraham, Jacob, Moisés y David tuvieron varias esposas, también en los últimos días Dios restauraba esa práctica. Las primeras esposas secretas, en 1833 a 1842. En Nauvoo, Smith comenzó a practicar la poligamia en secreto. La primera mujer con la que se casó pluralmente fue con Fanny Alger, alrededor de 1833 a 1835, en Quillan. Eva era su esposa legal y ella nunca aceptó del todo esta unión. A lo largo de los años siguientes, Smith contrajo múltiples matrimonios secretos con mujeres jóvenes, viudas e incluso esposas de otros miembros, lo que se justificó como matrimonios eternos. También vemos doctrina formalizada en 1843. En julio de 1843, Smith recibió lo que hoy es la sección 132 del libro de Doctrina y Convenios, que vemos que este libro es como la autoridad de la Iglesia, donde se justifica el matrimonio plural como un mandamiento divino. El texto enseña que la poligamia era necesaria para la exaltación eterna y para levantar una descendencia justa. También advierte que Emma debía aceptar la ley, aunque ella luchó con mucho dolor contra la idea. También vemos las reacciones internas. Muchos líderes y miembros se resistieron a aceptar la poligamia. José Smith la enseñaba en privado solo a un círculo de fieles, el Quórum de los 12 y algunos cercanos. Veíamos que el Quórum de los 12 es como la mayor autoridad de toda la iglesia en cuestión de hombres. Y vemos que con ellos pues sí lo hacía como público, mientras que con los demás era como algo privado. También para el resto de los miembros y para el público, Smith lo negaba públicamente, probablemente por la presión social y la política. En esto también tuvo que ver los conflictos y la muerte de Smith en 1844. El tema de la poligamia fue uno de los factores que aumentaron las tensiones de Nauvoo. En Nauvoo Expositor, un periódico crítico, denunció públicamente las prácticas secretas de Smith, lo que llevó a que la imprenta fuera destruida por orden de Smith. Esto desencadenó la crisis que terminó con su arresto y posteriormente con su muerte en Catcher Heights en junio de 1844. Entonces vemos que Smith introdujo la práctica de la poligamia como retomando lo del Antiguo Testamento, y que esto era para tener una vida, para llegar a la vida exaltada y tener familias eternas. En resumen, José Smith introdujo la poligamia en secreto, primero justificándola con ejemplos bíblicos, luego practicándola con matrimonios plurales, clandestinos y finalmente canonizándola en una revelación del libro de Doctrina y Convenios en la sección de 132. Aunque públicamente lo negaba, en privado lo consideraba un mandamiento divino y restaurado. Pero vemos que pues la postura cristiana o la postura bíblica, dice la Biblia, presenta la monogamia como el diseño original de Dios. Creación. Dios unió a Adán y a Eva, no a Adán con varias mujeres, y eso lo vemos en Génesis 2:24. Si me ayudan a leer, por favor. Amén. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Vemos que indica pues una unión exclusiva entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y varias mujeres y así. También vemos el mandato de Jesús. Jesús afirmó el diseño original. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso lo dice en Mateo 19:4-6. Jesús no legitimó la poligamia, sino que dio el modelo del Edén. Testimonio apostólico. Pablo enseña que los líderes deben de ser maridos de una sola mujer. Lo vemos en 1 Timoteo 3:2. Si me ayudan a leer, por favor. Amén. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. También Tito 1:6, por favor. Amén. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces vemos que aquí la palabra dice que marido de una sola mujer, no marido de dos mujeres, de tres, de cuatro, solamente es una. También vemos en Efesios 5:25 la comparativa de la relación de Cristo y la Iglesia con la del matrimonio, mostrando amor sacrificial y exclusivo, no múltiple. Amén. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como también Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. También vemos ejemplos de los patriarcas. Aunque hubo poligamia en el Antiguo Testamento, casi siempre trajo problemas familiares, como Abraham con Sara y Agar, celos y conflicto. Jacob, Lea y Raquel, rivalidad y pleitos. Salomón, pues sus mujeres vemos que lo desviaron hacia la idolatría y lo desviaron del camino de Dios. La Biblia describe la poligamia, pero no la aprueba como una norma divina, porque el diseño de Dios, pues recordemos que fue una sola mujer. Comparación final. Los mormones, o mejor como José Smith, la poligamia es una restauración divina y necesaria para la exaltación. Se justifica en ejemplos de patriarcas y en una supuesta revelación, mientras que la postura bíblica es que la poligamia es una distorsión tolerada en tiempos antiguos, pero nunca fue el plan ideal de nuestro Dios. El Nuevo Testamento reafirma la monogamia como el diseño de Dios para el matrimonio. Amén. También pues una doctrina que marcó mucho a los mormones fue el racismo. Lo que ellos enseñan sobre el racismo es desde que tiempos de José Smith y sobre todo cuando estuvo el presidente Brigham Young, se establecieron enseñanzas raciales que marcaron a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días por más de un siglo. Por ejemplo, el libro del Mormón describe a los lamanitas como descendientes de Israel, que recibieron piel oscura como maldición de su rebelión, y eso lo dice en el libro del Mormón en 2 de Nefi 5:21. También, según esta narrativa, de los de piel blanca, que son los nefitas, eran justos, y los de piel oscura, que eran los lamanitas, eran rebeldes. La doctrina contra los afrodescendientes, a partir de Brigham Young en 1852, los hombres de raza negra no podían recibir el sacerdocio mormón, algo esencial para el liderazgo y las ordenanzas. Tampoco podían participar plenamente en las ordenanzas del templo, como el matrimonio eterno. Se enseñaba que los negros descendían de Caín o de Cam, hijo de Noé, y que la maldición caía sobre sus descendientes. También vemos la reversión de la doctrina en 1978. Tras más de 120 años de exclusión, la Iglesia Mormona anunció una revelación a su presidente Spencer Kimball en 1978. Autorizó el sacerdocio para los afrodescendientes. Hoy oficialmente enseñan que todos son iguales, pero no han borrado completamente la historia de racismo doctrinal. Entonces vemos que ellos consideraban que los nefitas eran justos y eran de piel blanca, mientras que los lamanitas eran de piel oscura y se consideraban como malos, y que el castigo de Dios había sido sobre ellos y que eran del diablo. Pero vemos que su doctrina cambió y que en 1978 dijeron que no, que ellos sí podían ejercer sacerdocio y ellos también podían ser parte de la iglesia, porque antes no los dejaban. Y vemos que pues en la perspectiva cristiana la Biblia enseña que toda discriminación racial contradice el Evangelio, porque dice la palabra que todos somos creados a imagen de Dios en Génesis 1:27. Dice la palabra: creó Dios al hombre a su imagen, sin distinción de razas. También vemos que Cristo murió por todos. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y en Apocalipsis 5:29 dice: en el cielo estarán redimidos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Vemos que en la iglesia primitiva, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en Efesios 2:14 dice: Cristo derribó la pared que separaba a los pueblos. Entonces vemos que para el cristianismo el racismo pues podría ser pecado, porque niega la unidad de Cristo y la dignidad dada por Dios a todos. Entonces vemos que la postura de los mormones pues está errónea, porque ellos pensaban que
por ser pues de tez morena, eras del diablo y no podías pertenecer a Dios ni a la iglesia. También otro tema es la salvación para todos. En el mormonismo la palabra salvación tiene dos niveles. La salvación general, que es la resurrección. Ellos creen que todas las personas serán resucitadas gracias a la expiación de Cristo. Esto incluye a justos e injustos, que es una doctrina basada en 1 Corintios 15:22, que dice: en Cristo serán todos vivificados. Por lo tanto, la salvación básica sería ser levantados de la muerte, y que es universal, o sea, todas las personas van a ser resucitadas, según la enseñanza de los mormones. También está la salvación individual o exaltación, que para entrar a la gloria celestial más alta no basta con creer en Cristo, sino que se refiere a la fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo por inmersión, solo válido si lo administran los mormones. Vemos que el bautismo no lo hacen válido si es fuera de su iglesia. También la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo y la obediencia a mandamientos y ordenanzas del templo. Incluyen diezmo, la ley de castidad y los matrimonios eternos. La meta máxima es la exaltación, vivir en el reino celestial y llegar a ser como Dios, teniendo una familia eterna. Dentro de la doctrina mormona, leyendo todas sus enseñanzas, ellos manejan que hay 3 cielos, que el primer cielo, como lo leímos, es para todos aquellos que, pues no importa si creyeron o no creyeron, simplemente pues por el sacrificio de Jesús van a poder ser resucitados. El segundo cielo es para aquellos que sí creyeron en Jesús, pero hasta cierto punto. Entonces ellos van a ser como salvados, pero no tanto como los mormones, porque ellos manejan que el tercer cielo es solo para ellos, para aquellos que obedecieron las doctrinas mormonas y llevaron a cabo todo eso, y van a poder ser exaltados y llegar a ser como Dios. Pero vemos que pues la palabra dice que la salvación es en la fe cristiana. La Biblia enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo, no por obras ni ritos ni en una iglesia en particular. La universalidad del ofrecimiento. Vemos que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos. Pero en 1 Timoteo 2:4 dice la palabra: Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero eso depende de cada uno de nosotros. Y en Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo se recibe la salvación? En Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y en Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces vemos que la salvación se recibe por gracia, no porque lo hayamos merecido. Y también no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que cada uno tiene pues la decisión de creer en el Evangelio, y no es como los mormones dicen que todos van a poder ser salvos solamente por el sacrificio de Jesús. Vemos que la salvación incluye el perdón de pecados, la vida eterna y la certeza de estar con Cristo. No depende de templos, ritos ni glorias múltiples, sino de la obra perfecta de Jesús en la cruz. También un tema pues muy importante es el bautismo por los muertos, que enseña el mormonismo enseña acerca del bautismo por los muertos. José Smith introdujo esta práctica en 1840, diciendo que Dios reveló que los vivos podían bautizarse en lugar de personas fallecidas que no recibieron el Evangelio. Vemos que ellos se basan principalmente en 1 Corintios 15:29, donde Pablo menciona: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitarán? Según los mormones, el bautismo es esencial para la salvación. Como muchos murieron sin bautismo, se permite que un miembro vivo sea bautizado vicariamente por esa persona. El muerto en el mundo de los espíritus puede aceptar o rechazar esta ordenanza. Hoy la Iglesia de los Mormones realiza millones de bautismos por los muertos en sus templos, gracias a su enorme obra genealógica. Entonces vemos que ellos tomaron el versículo de 1 Corintios 15:29 para pues tergiversarlo y que ellos se pudieran bautizar por los muertos. Y vemos que también ellos manejan que los muertos pueden aceptar
o no la salvación del bautismo. Esto lo dice en su página oficial de los mormones. Dice: Jesucristo enseñó que el bautismo es esencial para la salvación de todos los que han vivido en la tierra. Sin embargo, muchas personas han muerto sin recibir el bautismo, mientras que otras han sido bautizadas sin la debida autoridad. O sea, no han sido bautizadas en la iglesia de los mormones. Como Dios es misericordioso, ha preparado un medio para que todos reciban las bendiciones del bautismo, al realizar bautismos por representantes por aquellos que han muerto. Los miembros de la iglesia ofrecen estas bendiciones a sus antepasados fallecidos. Después, las personas pueden escoger si aceptan o rechazan las ordenanzas que se han hecho a favor de ellas. Jesucristo dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo mismo fue bautizado. Muchas personas han vivido en la tierra sin haber oído hablar jamás del Evangelio de Jesucristo y sin haberse bautizado. Otras vivieron sin comprender plenamente la importancia de sus ordenanzas. Más aún, otras fueron bautizadas pero sin la debida autoridad. Puesto que un Dios amoroso, el Señor no condena a las personas que, sin ser culpables de ello, nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse. Por lo tanto, han autorizado que se efectúen bautismos por representante a favor de ellas. Una persona viva, a menudo un descendiente que se haya convertido en un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, recibe el bautismo en el nombre de una persona fallecida. Los miembros de la Iglesia efectúan esa labor en templos de todo el mundo. Algunas personas han interpretado erróneamente que cuando se llevan a cabo los bautismos por los muertos, las personas fallecidas son bautizadas en la Iglesia contra su voluntad. Esto no es así. Todas las personas tienen el albedrío o el derecho de elegir. La validez de un bautismo por los muertos depende de que la persona fallecida lo acepte y decida seguir al Salvador mientras se encuentra en el mundo de los espíritus. Los nombres de las personas fallecidas no se agregan a los registros de los miembros de la Iglesia. El Nuevo Testamento indica que en la época del apóstol Pablo se efectuaban bautismos por los muertos. Esa ordenanza se restauró al establecerse la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso lo dicen en la página oficial, de hecho ahí está el link, de los mormones. Ellos también manejan el mundo de los espíritus, que es como que ellos, ya después de que fallecieron, están en un lugar y son exactamente iguales que como estaban en la tierra. Ellos explican que tienen los mismos apetitos, lo mismo, o sea, es como si estuvieran en la tierra, pero en el mundo de los espíritus. Entonces, cuando una persona familiar se bautiza por él puede aceptar o no esa salvación. Pero vemos, pues, en la postura bíblica, no existe enseñanza bíblica que ordene bautizarse por los muertos. No hay nada que apoye esta enseñanza. El pasaje de 1 de Corintios 15:29 es difícil, pero Pablo no ordena hacerlo. Solo menciona que algunos en la iglesia de Corinto lo practicaban. El propósito de Pablo en este capítulo es defender la resurrección, no establecer un rito nuevo. Vemos que en ninguna otra carta en el libro de Hechos se menciona este tipo de bautismo. Vemos que la regla bíblica es clara. En Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. No dice que pues ellos están en el mundo de los espíritus y que si alguien se bautiza por ellos, pues ellos pueden aceptar o no esa salvación. También vemos la decisión de cada persona respecto a Cristo, que se toma en vida, no después de la muerte. Vemos que nosotros podemos aceptar la salvación y el sacrificio de Jesús en vida. Ya pues en la muerte ya no podemos hacer nada. Y el bautismo en la Biblia siempre es personal, tras fe y arrepentimiento. Esto lo vemos en Hechos 2:38, Hechos 8:36 al 37. Si me ayudan a leer, por favor. Amén. 2:38. Pedro les dijo: arrepenteos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces vemos que una vez más pues la Biblia no apoya las enseñanzas de los mormones, porque pues dice que el bautismo solamente es en vida y es después de la convicción de la fe y después del arrepentimiento. Vemos que el bautismo por los muertos es una práctica única del mormonismo, basada en una interpretación aislada de 1 Corintios 15:29. En cambio, la Biblia enseña que la salvación es personal, por fe en Cristo durante esta vida, y aunque el bautismo es solo para quienes ya han creído. También vemos de las doctrinas cambiantes. ¿Qué significa doctrinas cambiantes en el mormonismo? A lo largo de la historia de los santos de los últimos días, varias enseñanzas que fueron presentadas como revelaciones divinas han cambiado en el tiempo. Algunos ejemplos claros pues son la poligamia, lo del racismo. Por ejemplo, José Smith enseñó que era un mandamiento eterno para la exaltación en Doctrina y Convenios, en la sección 132. En 1890, Wilford Rutherford, presidente de la Iglesia, declaró por revelación que debía detenerse para que el estado de Utah pudiera unirse a Estados Unidos. El sacerdocio y raza. De 1852 a 1978, los negros no podían recibir el sacerdocio ni ordenanzas del templo. Y en 1978, otra revelación levantó esta prohibición. También vemos el asunto de la naturaleza de Dios. En los primeros años, José Smith predicaba al Dios Trino, similar al cristianismo tradicional. Pero más adelante enseñó que Dios Padre fue un hombre exaltado y que los hombres fieles pueden llegar a ser como dioses. La palabra de sabiduría. Originalmente era un consejo de salud en el libro de Doctrina y Convenios, pero vemos que hoy es un requisito obligatorio: no alcohol, no té, no café, no tabaco, para entrar en los templos. Este es una parte importante porque a los mormones no los dejan consumir, como ahí está, té, café, tabaco o alcohol. Si ellos consumen alguna de estas cosas, no pueden ejercer ninguna autoridad sobre esta iglesia. Y también a ellos les piden el diezmo, también es muy importante. Si ellos no diezman, no pueden tener ningún puesto en la iglesia. Vemos que en contraste con la fe cristiana, la Biblia enseña que la doctrina de Dios es inmutable. En Malaquías 3:6 dice la palabra: yo Jehová no cambio. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Judas 1:3 dice la palabra: el evangelio es la fe, una vez dada a los santos, no sujeta a cambios. Entonces vemos que la palabra de Dios no cambia, y la palabra de Dios es pues para siempre. El evangelio no evoluciona ni se adapta por presión social o política. Lo que Dios reveló en la escritura es suficiente y eterno. Mientras que en la fe mormona, pues mientras una cosa no la ven bien, la cambian y ellos dicen que fue por revelación divina. También vemos una enseñanza que es que Satanás es el hermano de Jesús y también nuestro. Lo que enseña el mormonismo. Según la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los mormones, todos los seres humanos y los ángeles son hijos espirituales de Dios y de una madre celestial, creados antes de nacer físicamente en la tierra. En este estado preterrenal, Jesús fue el primogénito espiritual, el hijo mayor de Dios, y Lucifer o Satanás también fue un hijo espiritual, que fue el hermano de Jesús y de todos nosotros. Se dice que Lucifer se rebeló contra el plan de Dios, quiso imponer su propio plan de salvación y por eso fue expulsado, convirtiéndose en Satanás. En esta visión, Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, aunque uno eligió la obediencia y el otro la rebelión. Dentro de las enseñanzas mormonas enseñan que cuando Dios estaba haciendo el plan de salvación, estaba Jesús y Satanás, quienes pues ambos querían ser el Salvador. Pero Jesús quería que todos tuvieran libre albedrío, mientras que Satanás quería obligar a todos a ser salvos. Entonces, pues el Dios mormón eligió a Jesucristo, porque dijo que ese era un plan más
perfecto. Y por lo cual pues Satanás se enojó y se arrojó con la tercera parte de niños, porque recordemos que ellos manejan que son hijos espirituales. Entonces pues después de eso se convirtió en Satanás. Y también pues esa enseñanza enseña que todos somos hermanos de Satanás y que todos somos hijos de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios es muy distinta. Jesús es eterno Dios y no creado. En Juan, en 1:3, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y en Colosenses 1:16-17 dice la palabra de Dios: todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Vemos que Jesús no es un ser espiritual creado, sino el creador mismo. Y vemos que Satanás es un ángel caído y una criatura creada. En Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:13-17 describe la caída de Lucifer como un querubín que se rebeló contra Dios. En 2 de Pedro 2:4 dice: ángeles que pecaron fueron arrojados al infierno. Y en Apocalipsis 12:9 dice: el gran dragón llamó Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Así que según la Biblia, Jesús es Dios eterno y Satanás es una criatura caída. No son hermanos, sino uno es creador y uno es criatura. Entonces aquí en esta tabla pues vemos la comparación de los mormones contra pues la Biblia. El origen de Jesús es el Hijo espiritual de Dios, primero creado en la preexistencia. Y en la Biblia dice que Dios es eterno, sin principio ni fin. El origen de Satanás fue un hijo espiritual de Dios, hermano de Jesús y nuestro. Mientras que la Biblia dice que fue un ángel creado que se rebeló contra Dios. En la relación, fueron hermanos espirituales en el estado preterrenal, lo dicen los mormones, y en la Biblia dice que el creador es Jesús y una criatura rebelde es Satanás. También vemos el tema de las profecías actuales. Las profecías en el mormonismo. Los mormones creen que la iglesia es dirigida por un profeta viviente. Actualmente el presidente de la iglesia pues, de los mormones enseña que este profeta recibe revelaciones directas de Dios para la iglesia. Ejemplos de profecías o revelaciones modernas son la poligamia, que fue revelada a José Smith, la prohibición del sacerdocio a los negros, enseñado por Brigham Young en 1852, el fin de la poligamia, que fue revelación de Davenport, el sacerdocio para los negros es la revelación de Spencer Kimball en 1978. Estas profecías han cambiado con el tiempo, lo que muestra contradicciones. Lo que ayer fue mandamiento eterno, después fue abolido. En resumen, para los mormones la palabra del profeta es viviente. Es más importante que las escrituras pasadas. Entonces aquí veíamos como el cuerpo gobernante, que cada presidente deja su libro de enseñanzas y lo que Dios les reveló a cada uno. Mientras que vemos que la palabra de Dios no es así, la palabra de Dios es eterna y no cambia. La Biblia enseña que la revelación de Dios ya fue dada de una vez y para siempre en las Escrituras. En Judas 1:3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hebreos 1:1-2, Dios habló por los profetas, pero ahora nos habla por medio de Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:16-17. Pero toda la Escritura nos capacita para toda buena obra. La palabra de Dios dice que no hay nuevas doctrinas reveladas, porque la Biblia ya está completa. Puede haber profecías en sentido de exhortación, edificación, consuelo, dirección del Espíritu, como en 1 Corintios 14:3, pero nunca para añadir doctrinas nuevas o contradecir lo que ya fue revelado en la palabra. Amén. Vemos que el mormonismo, las prácticas actuales son doctrinas nuevas y obligatorias, aunque se contradicen con las antiguas. En el cristianismo, o mejor en la Biblia, la única revelación doctrinal es la Biblia. Las principales profecías actuales solo confirman y edifican, pero no cambian el Evangelio. Y esa sería toda la enseñanza. Entonces vemos pues la comparación de las enseñanzas mormonas en comparación con la Biblia. Y como vimos, pues la Biblia no apoya
ninguna de estas enseñanzas, porque la misma Biblia contradice las enseñanzas de los mormones. Entonces, pues todo esto es para estar más firmes en nuestra fe y aún así pues conocer cada una de las doctrinas. Amén. Amén. Entonces pues vamos a cerrar con un tiempo de oración. Amén. Bendito Padre Jehová, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por el alimento espiritual, porque tú nos permites, Señor, pues aprender cada día más, Señor, ver que tu palabra es perfecta, que tu palabra no cambia, Señor. Te damos gracias, Señor. En esta tarde, Señor, pues te pedimos humildemente que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de mis hermanos. También, Padre, pues que seas tú quien nos ayude a poder compartir tu verdadero evangelio con cada una de las personas, Señor. Te lo pedimos humildemente. Todo esto, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos santos. Amén y amén. 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 ¿Dudas, preguntas? ¿Ya podemos hacer preguntas? ¿No? Es que no se las aguanta. ¿Sí? Sí, porque le digo que si podemos hacer preguntas. Entonces, Marco. No, córtela, hermano. Ya las preguntas, preguntas.